Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia de Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito más técnico que algunos vídeos que hemos hecho anteriormente, pero que creo que merece la pena hacer porque es un tema que a mí me surge con bastante frecuencia en consulta y es el tema relacionado con los efectos secundarios de los medicamentos esteroideos, muy particularmente de los efectos secundarios de los corticoides y de la píldora anticonceptiva. Son productos que están sometidos a una especie de, no sé cómo decirlo, de iconografía, de cultura popular, que en muchas ocasiones es incorrecta, a veces por exceso y a veces por defecto. Es decir, a veces se les atribuyen virtudes que realmente no tienen y otras veces se les atribuyen unos perjuicios que tampoco se corresponden demasiado con la realidad. Entonces, hoy vamos a intentar poner un poquito de negro sobre blanco en este tema. Curiosamente, existe una razón por la cual comparten parte de su leyenda negra, tanto la píldora como los corticoides, y es el hecho de que en realidad pertenecen a una misma familia de medicamentos, o de sustancias, mejor dicho, de moléculas, que son las moléculas esteroideas. Son todas ellas derivadas de la molécula del colesterol. Y bueno, y son tratamientos hormonales. Hormona es un concepto que también está sometido a muchísima confusión en la cultura popular, porque hay mucha gente que relaciona la hormona con algo, las hormonas con algo relacionado con engordar, o con la hipertrofia muscular, o con el cebado de animales, o con la sexualidad. Y en realidad, bueno, son muchas de las, o algunas de las muchas funciones que puede tener una hormona. Una hormona es un mensajero químico de larga distancia, es decir, existen muchísimas decenas de moléculas que tanto el cuerpo humano como otros animales y también incluso los vegetales utilizan para transportar información de una célula a otra. Si el mensajero químico transmite la información a muy corta distancia, en contacto directo, hablamos de neurotransmisor, que son los que transmiten la información de neurona a neurona en la sinapsis. Y cuando se utiliza a larga distancia, hablamos de una hormona. Esto parece una obviedad, pero las células de mi organismo necesitan algún mecanismo para comunicarse entre ellas, porque mi páncreas no puede hablar a viva voz a mis células musculares para que capten glucosa, es decir, debe hacerlo enviándole una especie de paloma mensajera, y esa paloma mensajera es la hormona. Y existen, insisto, decenas de hormonas distintas para lograr distintos efectos. Y la forma en que lo consiguen implica no solamente la existencia de una hormona, sino absolutamente obligatoria también la presencia de un receptor de esa hormona. Es decir, pongamos por ejemplo que una hormona tenga este aspecto a nivel microscópico, porque todas las hormonas están dotadas de un aspecto tridimensional, tienen un volumen, tienen una forma, etcétera, etcétera. Entonces, para que la hormona haga efecto en el receptor, tiene que existir un receptor que tenga una forma recíproca con esa hormona, de manera que si la hormona viaja por la sangre, sea capaz de unirse al receptor y ese receptor que sufre esa unión se vea activado y entonces provoque el efecto biológico necesario, normalmente relacionado con la síntesis de alguna hebra de ADN. Y el problema que hay es que además, igual que la gente puede tener una nariz de forma distinta al de los demás y unas orejas distintas, etcétera, etcétera, también existen muchas variantes individuales del receptor. Es decir, no todo el mundo tiene el receptor de una cierta hormona con exactamente la misma forma tridimensional. Hay gente que tiene un receptor muy afín a la hormona y gente que tiene un receptor que a lo mejor es más difícil que la hormona se una a él. Y esto tiene una importancia en algo que os diremos más adelante en el vídeo. Y bueno, como os decía también antes, son decenas de sustancias y tienen efectos tremendamente dispares. Pues por ejemplo tenemos la oxitocina, que es al mismo tiempo neurotransmisor en ciertas neuronas y también es hormona, que se encarga de cosas tan diversas como la contracción del pezón o sobre todo la contracción de los músculos uterinos cuando se realiza el trabajo de parto. También tenemos la adrenalina, que en ciertas neuronas actúa como neurotransmisor, pero es más famosa por su efecto como hormona, estimulando tanto el inotropismo como el cronotropismo cardíaco, es decir, hace que el corazón lata con mucha fuerza y a mucha velocidad, también cerrando ciertos vasos sanguíneos, dilatando los bronquios para favorecer la respiración, etcétera. Una serie de funciones relacionadas habitualmente con el estrés físico.
Tenemos también la serotonina, que es famosa como neurotransmisor y que, pues desgraciadamente, está sometida a un montón de mercadería estúpida, precisamente por su efecto conocido como neurotransmisor. Existe un montón de suplementos nutricionales que se venden como precursores de la serotonina. Y bueno, es cierto que la serotonina es un neurotransmisor que es una parte esencial del funcionamiento de ciertas zonas de mi cerebro relacionadas con mi estado de ánimo, y de ahí que haya fármacos antidepresivos que busquen modular la cantidad de serotonina en esa región. Pero no debemos olvidar que el 90% de la serotonina que producimos y que utilizamos lo hacemos fuera del cerebro. Es decir, la serotonina tiene una importante función como reguladora de la motilidad intestinal, del cierre o apertura de los vasos sanguíneos, de la frecuencia cardíaca, de la sudoración. De hecho, existe una entidad que es el tumor carcinoide, que es un tumor productor de serotonina, en el cual el paciente no es un paciente particularmente feliz ni particularmente estable anímicamente, sino que es un paciente que tiene unas crisis tremendamente desagradables, de una tremenda rubefacción facial, sudoración profusa, cuadros de taquicardia, etcétera, etcétera, porque ese es el efecto primario que tiene la serotonina a nivel global en mi organismo. Por eso os digo que, afortunadamente, esos suplementos nutricionales para la serotonina que venden son una chufa, porque si hicieran verdaderamente su efecto y aumentasen la secreción de serotonina indiscriminada en nuestro cuerpo, pues causarían efectos secundarios sumamente desagradables o directamente peligrosos. Otros ejemplos de hormonas, pues es por ejemplo la insulina, que emite la orden a las células del cuerpo humano en general de que capten glucosa de la sangre y la metan en su interior y que entren en fase anabólica, o la hormona tiroidea, que manda al cuerpo que entre en fase catabólica. Y después las hormonas de las que hoy hablamos, que son las hormonas esteroideas. Todas ellas tienen en común que el cuerpo las fabrica utilizando como base fundamental para generarlas la molécula del colesterol, que vais a ver ahora mismo en la imagen. A continuación os voy a poner la imagen de estas hormonas esteroideas para que veáis hasta qué punto son parecidas. Vamos a ver una foto de sus fórmulas químicas. En primer lugar, vamos a ver una foto de la hidrocortisona, que lo que popularmente se suele llamar los corticoides. Es un glucocorticoide que se encarga de la regulación de la glucosa, pero sobre todo se encarga también de la regulación de nuestra inmunidad y de ciertos mecanismos inflamatorios. A continuación tenéis también una foto de la aldosterona, que es lo que se llama un mineral corticoide. Es una hormona cuya función principal es ordenarle al riñón que retenga líquido, y también una cierta relación en la regulación del equilibrio entre el sodio y el potasio que hay en sangre, y que también es una de las grandes relacionadas con el riesgo cardiovascular, que os había mencionado en el vídeo anterior que habíamos hecho sobre la hipertensión. Cuando hablábamos del eje renina, angiotensina, aldosterona, aquí tenéis a la famosa aldosterona. También tenemos aquí una foto de la testosterona. La testosterona, pues como todos sabemos, es la hormona primaria sexual masculina, no la única, pero es la más importante, y produce efectos diversos como la hipertrofia de la laringe, que hace que los hombres normalmente tengan la voz más grave que las mujeres, la hipertrofia muscular, la hipertrofia del vello, también está muy fuertemente vinculada con la aparición de la alopecia en el varón, y una serie de efectos que ahora no vienen a cuento. Después aquí tenéis una foto de la molécula de la fórmula del estradiol y otra de la progesterona. Las menciono aquí en conjunto porque, aunque son dos moléculas distintas y con distintos receptores, ejercen un efecto conjunto principalmente sobre el útero. El útero tiene una membrana interior que se llama endometrio, que durante el ciclo menstrual se va hipertrofiando para crear un ambiente propicio para la implantación del embrión en caso de que haya un embarazo. Los últimos días del ciclo menstrual desaparecen súbitamente estas dos hormonas y el endometrio se muere por síndrome de abstinencia, provocando verdaderamente la menstruación, porque se muere todo este endometrio, se desprende y va acompañado de unos cuantos vasos sanguíneos que le dan el aspecto sanguinolento a la menstruación. También tiene otro tipo de funciones, es decir, el estrógeno, por ejemplo, es uno de los responsables de la característica de distribución de la grasa corporal en la mujer con respecto al hombre, y también están relacionados pues con los niveles de colesterol en sangre, y es una de las razones por las que las mujeres tienen una tasa de mortalidad cardiovascular mucho más baja que los varones. Después aquí tenéis una foto de tal vez el esteroide más distinto de los demás, que es la vitamina D, y que aún así también es fácil de confundir. La vitamina D es una vitamina curiosa, porque casi todas las vitaminas que tenemos clasificadas actúan como coenzimas de ciertas enzimas corporales. Sin embargo, la vitamina D en realidad es una enzima hormona, y lo que hace es darle la orden a las células intestinales de que absorban el calcio de la dieta, y también inhibe la producción de PTH, que es una hormona descalcificante que producimos. Y bueno,
Aquí viene el problema, lo que vosotros acabáis de ver, es decir, son muy parecidas a nivel visual y también a nivel tridimensional. Yo, si me ponéis la foto de cualquiera de estas hormonas, solamente sé que estoy ante un esteroide, pero bajo ningún concepto sé reconocer una molécula de testosterona, la primera, o una molécula de progesterona, porque es que el aspecto es prácticamente idéntico. Cambia por ahí algún carbono, algún hidrógeno, pero básicamente estamos ante lo mismo. Y esto hace que los receptores de una hormona tengan cierta facilidad para unirse a una hormona distinta de la hormona para la cual fueron diseñados. Entonces, cuando se maneja una gran cantidad de alguna de las otras moléculas, accidentalmente puede estimular al receptor que no es y causar los efectos secundarios que muchas veces le atribuimos a muchos de los medicamentos basados en esta química. Pues, por ejemplo, en el caso de la espironolactona, que es un fármaco que utilizamos como antagonista de la aldosterona y que en ese sentido es un fármaco excelente, es decir, es un medicamento que claramente disminuye la mortalidad cardiovascular, tanto en el paciente hipertenso como en el paciente con insuficiencia cardíaca, pero el problema que tiene es que esa espironolactona, al igual que bloquea el receptor mineral corticoide, resulta que tiene una cierta afinidad por el receptor de la progesterona, lo cual crea muchas veces en mujeres, pero sobre todo en varones, efectos secundarios desagradables. El más habitual es que un varón que esté tomando este tratamiento pueda quejarse al médico de dolor mamario o incluso en la fase posterior, de que desarrolle ginecomastia, es decir, los hombres también tienen mamas, aunque sean atróficas, y también tienen receptores de la progesterona. Si estimulamos estos receptores, la mama puede creer que ha llegado el momento de la lactancia y puede empezar a hipertrofiarse, generando dolor y generando un aumento del volumen. No es algo grave, pero es algo que evidentemente es desagradable para quien lo percibe. Pero vamos a los dos esteroides más famosos de uso terapéutico. Vamos a empezar con los corticoides. En realidad, el nombre correcto sería glucocorticoides, pero habitualmente hablamos de ellos como corticoides a secas. Los corticoides se utilizan con dos cometidos principales. El primero es como potentes antiinflamatorios. Son prácticamente inigualables en su capacidad de reducir al menor número de días posibles una enfermedad inflamatoria. Entonces, enfermedades inflamatorias intensas, como puede ser pues, una ciática, ciertos tipos de artritis o ciertas patologías tendinosas, los corticoides son fármacos excelentes para utilizarlos. Y también los utilizamos como moduladores del sistema inmunitario o como supresores del sistema inmunitario en aquellas patologías que han sido causadas por mi sistema inmune. Valga como arquetipo aquellas enfermedades que son producidas por autoinmunidad. Pues por ejemplo hablamos de la artritis reumatoide, que es una enfermedad en la que mi sistema inmune ataca mis membranas sinoviales, o la espondilitis anquilopoyética o el lupus eritematoso sistémico, es decir, son patologías graves causadas por mi sistema inmune y el corticoide me ayuda a controlar ese exceso de autoinmunidad. Y también son útiles para las enfermedades que son agravadas por el sistema inmune, como son las patologías atópicas y alérgicas, es decir, la rinoconjuntivitis, el asma, las dermatitis y por supuesto el shock anafiláctico, que es la más grave de todas esas entidades porque es letal en cuestión de minutos. El corticoide es uno de los medicamentos que me puede salvar la vida en un shock anafiláctico. El problema es eso, lo que os decía, los efectos secundarios producidos muchas veces por que al darle a ese paciente esa gran cantidad de glucocorticoides, pues para que os hagáis una idea, es decir, el corticoide imita a la hidrocortisona humana, es decir, un ser humano todos los días fabrica corticoides. Aproximadamente un individuo de estatura media y de edad media fabrica unos 30 miligramos de hidrocortisona al día. Y cuando yo le doy una pastilla o una inyección de corticoides en gran cantidad, pues pongamos que en vez de los 30 miligramos de potencia de hidrocortisona, esta persona pues va a recibir una dosis equivalente a 150, pues el problema es que, además de conseguir un gran efecto antiinflamatorio, existe una posibilidad muy importante de que parte de esos corticoides acaben uniéndose al receptor de la aldosterona, es decir, al receptor de la hormona que nos manda a retener líquidos. Y por tanto, esa gente va a notar que en muy poquitos días con el tratamiento pueden ganar kilos, es decir, pueden ganar de un día para otro, por ejemplo, 2 kilos. Obviamente esto no les pasa a todos, pero hay un porcentaje no desdeñable de la gente que se queja de este efecto secundario y que es producido, pues como os decía, por retención hidrosalina, porque nadie puede ganar 2 kilos de grasa de un día para el otro, porque 2 kilos de grasa corporal son 18.000 calorías, es decir, a menos que esta persona haya comido entre 10 o 12 veces más de lo que come normalmente, no puede almacenar 2 kilos de grasa. Entonces, una ganancia de un día para otro de 2 kilos en un ser humano, por definición, es una ganancia de agua. Entonces, estos son los efectos más frecuentes en el corto plazo del corticoide.
Otro tipo de efectos cortoplacistas pues puede ser, por ejemplo, las alteraciones del ciclo menstrual, alteraciones del estado de ánimo o los síntomas mamarios que os había descrito antes con la espironolactona. Y después también hay efectos secundarios producidos en el largo plazo, como pueden ser, por ejemplo, síntomas virilizantes en la mujer. Es decir, una mujer que esté tomando una gran cantidad de corticoides a largo plazo en un tratamiento de meses puede percibir un aumento del vello corporal similar al de un varón, pues porque parte de esos corticoides se van a unir al receptor de la testosterona de los folículos capilares. También pueden provocar hipertensión, pues por alteración del receptor de la aldosterona. Pueden alterar la fertilidad, pues tanto en hombres como en mujeres, pues por unirse al receptor de las hormonas sexuales. Y después también pueden producir efectos secundarios que ya son propios de su propia acción, como glucocorticoides, como son lesiones gastrointestinales, osteoporosis, diabetes mellitus. Y esta es la razón por la que un médico, cuando utiliza este tipo de fármacos, los debe utilizar con extrema precaución y en base a patologías que sean lo suficientemente graves como para justificar el uso de este tipo de medicamentos. Y con respecto a la píldora anticonceptiva, también, al igual que el corticoide intentaba imitar el efecto de la hidrocortisona natural humana, pues la píldora anticonceptiva intenta imitar el efecto de los estrógenos y la progesterona humana, porque en condiciones normales el ovario funciona bajo supervisión directa de la hipófisis, que es una glándula que tenemos justo debajo de nuestro cerebro, que envía órdenes constantes al ovario y está constantemente auditando la producción de estrógenos y progesterona en el ovario para decidir si le manda a trabajar más o, por el contrario, se siente satisfecha con la producción de hormonas y no le manda a trabajar más. Una mujer que está tomando estrógenos y progestágenos por una vía externa engaña a su hipófisis haciéndole creer que su ovario ya está funcionando. Por tanto, deja de mandar trabajar al ovario y por tanto no se produce la ovulación, que es básicamente en lo que se basa su eficacia anticonceptiva. Se basa también en otros mecanismos, pero este es el efecto principal, en la supresión de la ovulación. ¿Qué problema puede tener esa píldora anticonceptiva? Pues que, al igual que las hormonas sexuales femeninas naturales se pueden unir al receptor que no deben, que es la razón por la que muchas mujeres notan, por ejemplo, edema la última semana del ciclo menstrual, que es el momento en que los estrógenos y la progesterona están en niveles más altos, pues parte de esa progesterona se puede unir al receptor de la aldosterona y provocarle retención de líquidos. Pues la píldora puede ocurrir lo mismo, es decir, puede ocurrir que tenga menos retención de lo normal, pero también depende de la molécula y depende de la mujer, que tenga más retención hidrosalina de lo normal. O también por el receptor de la aldosterona, que esta mujer tenga más migrañas. O por una unión indeseada al receptor de la testosterona, que esta mujer pues tenga más vello o que tenga sobre todo más acné, que es mucho más frecuente que la aparición de vello. Puede ser culpa de la píldora anticonceptiva también y de que esas hormonas se unan a los receptores que no deben. Y después también efectos propios de las hormonas sexuales, como pueden ser las náuseas. Es decir, hay gente que puede tener náuseas o vómitos con la píldora, al igual que también lo puede tener una embarazada, porque la progesterona natural también tiene la potencialidad de inducir este tipo de síntomas. Y bueno, dicho lo que os he dicho en estos últimos minutos, daría la sensación de que es peligroso o al menos estúpido utilizar tratamientos con corticoides o utilizar la píldora anticonceptiva. No, o al menos no tanto. ¿Y por qué? Pues porque no todo son malas noticias. Con respecto a los corticoides, hay tres cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que cuando hablamos de un tratamiento a corto plazo, que es como cuando casi siempre utilizan los corticoides generales, en el corto plazo los efectos secundarios son bastante tolerables. Es decir, que una persona tenga una retención de líquidos, pues hombre, no es un drama. Es decir, si una persona gana 2 o 3 litros de edema, la resolución de ese edema es muy sencilla. En el momento que la persona acabe con el tratamiento con corticoides, su cuerpo, por mecanismos naturales, intentará deshacerse de ese líquido, suprimiendo un poquito la producción de aldosterona, y entonces esa persona, los días posteriores a acabar el tratamiento, habrá eliminado la cantidad de líquido que había ganado con el tratamiento con corticoides. En segundo lugar, también está el tema de que afortunadamente a día de hoy existen muchas moléculas distintas de glucocorticoides, y que yo tenga edemas con una molécula concreta no quiere decir que vaya a tener edemas con todas las demás. Es decir, existen de hecho muchos corticoides sintéticos que a casi todas las personas le producen menos retención hidrosalina que su propia hidrocortisona natural que fabrican ellos por su cuenta, como por ejemplo el de Flacort o como por ejemplo la prednisona. En todo caso, muchos médicos, yo desde luego soy de la opción de que cuando a un paciente por algún motivo le he tenido que dar un corticoide y ese corticoide le ha sentado bien, es decir, no le ha provocado efectos indeseados,
indeseados, soy partidario de volver a utilizarlos si algún día los vuelve a necesitar, que ojalá que no, pero en caso de utilizarlos no pienso hacer experimentos, voy a ir a lo seguro, a esa molécula que he comprobado que a él no le causa ese efecto indeseado. Y en tercer lugar, lo más importante, a día de hoy los corticoides se utilizan pocas veces por vía general. Yo la inmensa mayor parte de las veces que utilizo un corticoide en consulta, lo utilizo de forma local. Y me explico. Antes de que se inventasen los corticoides de aplicación en el lugar, pues por ejemplo una persona que tuviese una crisis asmática, pues efectivamente podría haber que darle 150 miligramos de hidrocortisona o el equivalente a esos 150 de hidrocortisona, lo cual implica quintuplicar su cantidad de hormona normal para conseguir bajar la inflamación bronquial. El problema es que de esos 150, pues pongamos que tal vez 3 o 4 miligramos han acabado en su árbol bronquial y los otros 147 han acabado por su cuerpo provocando los efectos que no queremos, es decir, provocando osteoporosis, provocando diabetes, etcétera, etcétera. A día de hoy, desde que se han inventado los corticoides inhalados, pues podemos conseguir darle una mínima cantidad, prácticamente absurda, a esa persona de corticoide y que esa mínima cantidad actúe solo en el órgano que yo quiero, es decir, en su bronquio, y le voy a ahorrar al paciente el efecto secundario en todas las demás células del cuerpo en las que ese corticoide no le va a producir ningún beneficio o que incluso le puede producir perjuicios. Y de hecho, bueno, la demostración de ello es que cuando yo era pequeño y todavía no se había extendido el uso de corticoides inhalados, pues era algo relativamente frecuente saber de alguien que había fallecido por una crisis asmática, y hoy se ha convertido afortunadamente en una rareza, y es por la irrupción principalmente de los corticoides inhalados en el mercado, que ha permitido tratar a la gente con una gran intensidad, es decir, utilizar una gran intensidad antiinflamatoria en sus bronquios sin someter a su cuerpo a una serie de efectos secundarios que el paciente no necesita para nada. Del mismo modo también en el tratamiento de la rinitis alérgica, los corticoides nasales consiguen, pues eso, una mínima cantidad aplicada directamente a la fosa nasal, ahorrándosela al cuerpo. O el caso más arquetípico que casi todo el mundo ha utilizado alguna vez en su vida, y es ante la presencia de una dermatitis o un eczema, utilizar un corticoide en crema, el cual, pues utilizando una cantidad muy pequeñita en esa zona de la piel, pues voy a conseguir el efecto que quiero, ahorrándole a mi cuerpo el resto. En el caso de las cremas hay una particularidad, y es que esto siempre que tratemos una pequeña región corporal. Una persona, por ejemplo, que se embadurnase, pongamos una persona que se impregnase el tronco y los dos brazos con una crema de corticoides, esta persona estaría tratándose un 36% de su superficie corporal con crema. Entonces, bueno, lo tonto, entre la cantidad de crema que iba a utilizar, que iba a ser una cantidad total de corticoide grande y que son muchos centímetros cuadrados de piel tratados, sí que al final esa persona puede acabar teniendo una cantidad apreciable de corticoides en sangre. Pero quitando estas barbaridades, bueno, la gente que haga un uso racional que le ha preguntado su médico, pues para tratarse sus poquitos centímetros cúbicos cuadrados de piel con esa crema, pues tiene la tranquilidad de saber que ese fármaco le va a hacer únicamente un efecto local y bajo ningún concepto le va a hacer un efecto general. Por tanto, los corticoides tienen muchísimas ventajas y lo que tenemos que hacer es utilizarlos correctamente. Y bueno, como siempre digo, estas son las razones por las que la carrera de medicina son 6 años y no es un cursillo CCC. Después, bueno, con respecto a la píldora también no son todo malas noticias. La principal es que la píldora actualmente utiliza unas dosis entre 3 y 4 veces inferiores a la que utilizaban las píldoras en 1960, que es cuando se popularizaron muchos de sus efectos adversos que por entonces eran bastante importantes. Es decir, en 1960, en las primeras píldoras anticonceptivas, la mujer utilizaba una gran cantidad de estrógenos y una gran cantidad de progesterona, lo cual implicaba pues también una gran variedad de efectos secundarios posibles. Es decir, ya no hablamos solamente ya de la posibilidad de producir una fuerte erupción acnéica o una fuerte retención hidrosalina, sino que incluso aumentaba el riesgo de trombosis de un modo apreciable. Sin embargo, a día de hoy, las píldoras que utilizan una cantidad de hormona tan pequeña que en realidad la mujer que está utilizando una píldora anticonceptiva está manejando una cantidad de hormona sexual bastante más baja que la que cuando su ovario funciona. Y esta es la razón por la que la píldora anticonceptiva reduce tanto la cuantía de la menstruación en la mujer general. Es decir, dado que el cuerpo está utilizando mucha menos cantidad hormonal durante ese ciclo del que yo os hablaba, en el que el endometrio se hipertrofiaba tanto, en la mujer que está tomando la píldora, el endometrio se le hipertrofia muy poquito y por tanto muere muy poquito endometrio en la semana de descanso de la píldora, y por tanto el sangrado y el dolor de la menstruación va a ser en general menor en la mujer que toma la píldora anticonceptiva. Y además, bueno, en los últimos años han surgido algunas moléculas, como por ejemplo la drospirenona, que aunque no le va bien a todas las mujeres, sí que hay un porcentaje mayoritario de las mujeres
que están contentas con ella, pues porque incluso no solo no estimula el receptor de la aldosterona, sino que incluso lo antagoniza un poquito. Es decir, esa mujer, en vez de retener líquidos durante el ciclo menstrual, puede incluso tener una cierta facilidad para eliminarlos, lo cual pues hace que la gente se sienta un poquito más ligera, y también al antagonizar el receptor de la aldosterona, pues parece producir una cantidad claramente inferior de migrañas. Y bueno, yo personalmente soy de la opinión de que probablemente en un futuro, de momento esto no está demostrado, pero me parece muy probable que en un futuro se demuestre que incluso esa píldora en concreto no aumente el riesgo cardiovascular, porque hasta ahora yo creo que la mayor influencia que han tenido las píldoras anticonceptivas sobre el riesgo cardiovascular era por la interacción con el famoso receptor de la aldosterona, que, como os decía en el vídeo de la hipertensión, es una de las hormonas más importantes en la producción de ateromatosis. Por tanto, si una píldora no estimula ese receptor, pues en principio no deberíamos tener por qué temer, desde un punto de vista razonable, grandes efectos a ese nivel. En todo caso, siempre además está la posibilidad de que si a una persona le sienta mal una molécula, cambiarle por otra. Es decir, al igual que ocurría con los corticoides, pues existen decenas de píldoras anticonceptivas distintas. Y afortunadamente es raro encontrarse una persona a la que le sienten mal todas ellas. Es decir, hay gente a la que le sienta fatal una. Pero bueno, encontrarse una persona que se le haya sentado fatal, la que le hayan dado como alternativa, ya es más raro. Y que una persona le siente fatal la tercera alternativa, pues es más raro todavía. Y esto lo digo no por su efecto anticonceptivo, porque el efecto anticonceptivo siempre es sustituible por otro tipo de métodos. Es decir, ahí está el preservativo, que además de ser anticonceptivo es el método de barrera eficaz para prevenir las ETS, cosa que otros métodos anticonceptivos no tienen. Pero es que hay muchas mujeres que toman la píldora no como anticonceptivo, sino que lo utilizan para controlar el dolor de la menstruación. La gente que tiene dismenorrea, es decir, dolor menstrual asociado a endometriosis, sufre unos dolores terribles, y dejar a esa mujer sin una alternativa terapéutica para no tener esos dolores, pues es dejar a esa mujer innecesariamente vendida si primero no hemos probado pues varias alternativas para ella. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, lo que os quiero demostrar en este vídeo es que muchas de estas cosas que están sujetas a miedos atávicos o ideas preconcebidas en ciencia, y sobre todo en la medicina científica, normalmente tienen una explicación. Y bueno, es importante para minimizar todos estos miedos que existe una buena comunicación entre el médico y el paciente. El contenido de este vídeo es una charla que yo muchas veces le doy a pacientes que tienen sus reticencias con respecto a este tipo de medicamentos, o gente que tiene el extremo contrario, es decir, que recurre con ellos con muchísima frivolidad, y que es algo en contra de lo cual, por supuesto, también estoy. Entonces, entender bien por qué funcionan los medicamentos y entender bien por qué a veces nos sientan mal es una forma de conseguir que tanto el médico como el paciente tomen las mejores decisiones posibles. Entonces, bueno, no podemos permitir que un paciente se tome ciertos fármacos como pipas, porque hay ciertos fármacos que pueden tener efectos en el largo plazo que son perjudiciales. Pero tampoco podemos permitir, por el lado contrario, que un paciente acabe con una invalidez, es decir, que un paciente acabe con sus articulaciones de las manos completamente deformadas e inválidas por culpa de una artritis reumatoide que el paciente no se trató adecuadamente, pues porque tenía miedo, no sé, a engordar, porque entre tener unas manos no móviles y ganar 2 kilos de peso, yo siempre voy a elegir ganar 2 kilos de peso, desde luego. Pero en todo caso es algo que cualquier efecto secundario, como os decía, se va a poder prevenir con una buena conversación entre el médico y el paciente. Es decir, el paciente siempre tiene derecho a objetar de que un cierto fármaco le causa efectos secundarios, para que el médico elija otra alternativa que no le cause esos efectos secundarios. Pero una práctica muy habitual es que el paciente le diga que sí, que se está tomando el medicamento, y que en realidad no se lo está tomando. Y esto a veces tiene consecuencias graves, es decir, el desarrollar invalidez articular es una consecuencia grave, o directamente morirse por un shock anafiláctico en un paciente que ha decidido no tomarse un fármaco que le iba a salvar la vida, pues es algo que también es realmente grave. Y por tanto, la comunicación médico-paciente es siempre fundamental en este tipo de cosas. Se lo digo a los pacientes y se lo digo también a los médicos que puedan estar viendo este vídeo. Es decir, nosotros sabemos un montón de cosas, hemos estudiado una carrera muy complicada y tenemos que hacernos valer en ese sentido. Es decir, si no transmitimos a los pacientes que no estamos dando un medicamento porque nos da la gana, sino que lo hemos dado en base a un conocimiento y después de haber sopesado bien sus pros y sus contras, vamos a crear una falta de confianza en el paciente que hará que abandone el tratamiento o que lo tome incorrectamente, ya sea por exceso o por defecto. Y por tanto, pues todo énfasis que pongan en esto es poco. Es decir, si sois médicos, mi consejo es que siempre explicáis este tipo de cosas ante el más mínimo atisbo de reticencia o de mal uso por parte del paciente.
Y si sois pacientes, no paréis de darle la tabarra a vuestro médico cuando veáis efectos inesperados, porque si vuestro médico tiene un mínimo de buena voluntad, siempre os dará una alternativa para conseguir trataros sin que paguéis ningún tipo de consecuencia por ese tratamiento. Y esto ha sido por hoy, esto ha sido todo por hoy. Hasta entonces, hasta la próxima semana, me despido de vosotros. Hasta luego.